y amigos, vamos a comenzar con un estudio más de la palabra de Dios. Y voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe a nuestras vidas? Hay muchas voces que nos enseñan cómo viene la fe. Algunos dicen que la fe viene cuando usted medita. Otros dicen que la fe viene cuando usted pertenece a la religión de ellos. Otros dicen que la fe viene cuando usted lee la Biblia. Otros dicen que la fe viene cuando usted ora. O sea, que hay muchas diferentes opiniones referente a la fe, referente a cómo viene la fe a nuestras vidas, referente a cómo nosotros hacemos crecer la fe en nuestras vidas. Y es mi intención en este día enseñarles de acuerdo al libro sagrado, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo viene la fe, cómo podemos tener más fe, cómo podemos hacer crecer la fe y cómo viene a nuestras vidas la fe verdadera, la fe que salva, la fe que edifica, la fe que nos enseña a vivir. Y ya llevo muchos años en el Evangelio y he oído tanto de fe y he escuchado muchos estudios sobre la fe. Pero muchos de esos estudios y de esas enseñanzas que he oído no se acercan a la palabra de Dios. Hoy les voy a enseñar humildemente lo que dice la Biblia referente a cómo viene la fe a nuestras vidas. Dios demanda la necesidad de que tengamos fe. Dios demanda del hombre, le demanda al hombre que tenga fe. Fíjense que la Escritura dice en Romanos 1:17, dice así: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Esto que habla aquí, este versículo, no quiere decir viviendo esperando que algo le va a caer del cielo a su favor. Esto no quiere decir que usted va a vivir sin hacer planes en su vida o sin trabajar. Sí, porque hay gente que le dicen, no, yo vivo por fe, esperando que algo le caiga del cielo, esperando que alguien venga y le traiga la ayuda que él necesite. Mientras que él está ahí en la casa, sin hacer nada, fantaseando, esperando que otros que trabajan, que otros que se esfuerzan, que otros que son inteligentes y que obran, que vengan a traerle lo que él está esperando, porque él dice que está viviendo por fe. Esto que habla este versículo no habla de eso. Mire, yo tengo un hermano cristiano que en su iglesia se enseñó en una ocasión lo que era el vivir por fe. Y lo enseñaron erróneamente. Y entonces un día llego a casa del hermano
y me dice que ya, dice, oye, Calixto, ya no voy a trabajar. De ahora en adelante voy a vivir por fe. Y miren, así hay muchos que interpretan este versículo erróneamente. Fíjense que la Biblia dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Hermanos y hermanas, tenga cuidado con los predicadores que les predican cosas erróneas, con estos predicadores que fantasean mucho. Tenga cuidado, porque sus enseñanzas los pueden hundir, como sucedió con mi amigo aquí, mi hermano aquí, que salió de la iglesia y dijo, no voy a trabajar más, voy a tener tal fe y voy a confiar tanto en Dios que me va a llegar el dinero, que alguien me va a pagar la renta, que alguien me va a pagar los autos. Este era el pensamiento de este hermano. Bueno, aprendió por la mala. Cuando vio que las cosas se le pusieron feas, que por poco queda en la calle sin un centavo, pues entendió un poco más la realidad de las cosas. O sea que este versículo donde dice, mas el justo por la fe vivirá, aquí no está hablando de ser un vago, ni dejar de trabajar, ni esperar que todo te va a caer del cielo. Quiero dejar esto bien claro porque hay muchas personas que piensan de esta manera. Este versículo lo que enseña es que la única manera de vivir para Dios es por la fe. Y por fe y fe en su Hijo Jesucristo. Esa es la única manera que se obtiene la justicia. Esa es la única manera que usted puede vivir para Dios rectamente, es a través de la fe y de la fe en su Hijo Jesucristo. Mire, también en Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El tipo de fe que está hablando aquí es la fe de Jesucristo. Cualquier otro tipo de fe es pecado. Sin mi fe en Jesucristo, si mi fe no está en Jesucristo, es pecado. Ahora, si yo pongo mi fe en San Pedro, eso es pecado. Si mi fe está en María, eso es pecado. Si mi fe está en mi iglesia, eso es pecado. Puede que tengamos mucha fe, pero ha sido mal establecida. La fe debe estar en Jesucristo y su obra en el Calvario. Es ese sacrificio que Él hizo voluntariamente ahí en la cruz del Calvario. Ahí es donde debe estar nuestra fe. Si su fe está en otra cosa, entonces es fe que está en pecado. Por eso dice, todo lo que no proviene de fe, de la fe en Jesucristo, es pecado. Todo lo que no proviene de la fe en Jesucristo es pecado. Y también dice, yo le estoy poniendo las bases aquí con estos versículos para que podamos entender el resto del tema. También dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Vamos a regresar de nuevo al versículo. Y yo voy a decir una palabra, voy a mencionar una corta frase de la palabra y entonces voy a explicar el punto. El versículo dice, pero sin fe, o sea, sin fe en Cristo, o sea, fe en Cristo y la cruz, o sea, pero sin fe. Está diciendo, si usted no tiene esa fe en Cristo,
Sigue diciendo el versículo, es imposible agradar a Dios. Hermanos, no podemos agradar a Dios si nuestra fe está en otra cosa que no sea Cristo. Al Señor Dios Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial, le desagrada mucho, le disgusta mucho que nosotros no tengamos fe en Jesucristo. Sigue diciendo el versículo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que pone la fe como el fundamento y el principio de la manera por la cual Dios trata con la raza humana. Dios trata con la raza humana a través de la fe y de la fe en su Hijo Jesucristo. O sea que tener fe es de mucha importancia. Sin ella somos hombres muertos. Pero no es una fe universal, no es una fe en ti mismo, sino que nuestra fe tiene un nombre y se llama Jesucristo. Y la fe tiene un fundamento y ese fundamento es la cruz. Y cuando yo menciono la cruz, estoy mencionando eso que Él hizo allí ofreciéndose en el madero por todos los hombres. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren, hermanos, a la luz de todas estas escrituras que yo les he mencionado, porque estas escrituras son demandas divinas, demandas de nuestro Padre hacia nosotros los hombres. O sea que a la luz de todas estas escrituras, podemos ver el por qué las escrituras comparan la fe con el oro. Y el oro es uno de los metales más preciosos que existen. Sin embargo, la escritura compara la fe con el oro. Hermanos, no hay sustituto para la fe. No existe nada que pueda reemplazar la fe. Sin ella no podemos acercarnos a Dios. Sin ella no podemos agradar a Dios. Y sin la fe nunca podremos recibir la vida de Dios. Y vuelvo a repetir porque esto es importante que lo aclare 1, 2 y 3 veces. No podemos acercarnos a Dios sin fe en su Hijo y lo que hizo en la cruz. Nada en el mundo sustituye la fe en Jesucristo. Nada. Fíjense que la Biblia nos enseña que existen 3 cosas que van a permanecer para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Siendo el amor el mayor de ellos. Pero ninguno de ellos puede vivir independientemente. Se necesitan entre ellos. O sea que es de mucha importancia la fe. Por lo tanto, vamos a estudiar qué podemos hacer para tener más fe, para crecer en la fe, para aumentar nuestra fe. Fíjense, ahora me viene el pensamiento. En una ocasión, cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, y le preguntaron a Jesús por qué nosotros no pudimos echarlo fuera. Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. No tenían fe suficiente. Dudaban. Y después da una descripción de que dice: por este género no sale sino con oración y ayuno. O sea que es de suma importancia la fe. Porque por la fe podemos hacer
muchas cosas importantes para nosotros, para el reino de los cielos y también para esta humanidad. Necesitamos tener una fe fuerte. Necesitamos tener una fe verdadera, la fe que verdaderamente Dios reconoce para poder echar fuera demonios, para poder predicar el evangelio, para poder orar por los enfermos. Se necesita la fe verdadera. Se necesita una fe robusta. Se necesita una fe sólida. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces voy a hacer una pregunta. ¿De dónde podemos adquirir la fe? ¿Dónde está ella? ¿Dónde la podemos encontrar, hermanos? Calixto Villa, ¿cómo puedo tener más fe? Miren, hermano, ¿es la fe algo inexplicable o imprescindible? ¿Es algo que nosotros no tenemos control? ¿O la Biblia que nos presenta a Dios, ella misma nos enseña el camino para obtenerla? Estas son preguntas que estoy haciendo. ¿Nos enseña la Biblia el camino? Miren, hermano, la Biblia enseña algo muy poderoso referente a la fe, la cual voy a compartir con todos ustedes. La Escritura dice en Romanos 10:17 lo siguiente. Escuche bien esto, porque esto lo va a bendecir y esto le va a dar una nueva orientación a cómo verdaderamente adquirir fe verdadera que habla la Escritura. La Escritura dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es de la versión Reina Valera. Ahora bien, cuando usted lee esta misma escritura en la versión NVI, dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Aquí está la clave, hermanos. Aquí está todo el centro de este estudio. Esto está súper poderoso. Así que de acuerdo a este versículo, la fe viene cuando escuchamos el mensaje. Pero no es cualquier mensaje, no es cualquier palabra, no es cualquier pensamiento, no es cualquier filosofía, no es cualquier enseñanza o predicación. La fe viene al escuchar el mensaje de Cristo. El único mensaje que está respaldado por el Espíritu Santo. Y este único mensaje es la predicación del Evangelio. Eso es lo único que produce fe. Y fe genuina, fe que le agrada a Dios. Porque existe fe que no le agrada a Dios, como la fe de los demonios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Ojalá muchos de nosotros tembláramos como los demonios. ¿Ven el punto? Hay diferentes tipos de fe, pero solo una agrada a Dios. Es por eso que la fe crece cuando usted oye o estudia o lee el mensaje que es respaldado solamente por el Espíritu de Dios.
Porque hay un solo mensaje que respalda el Espíritu Santo. Hay un solo mensaje que apoya al Espíritu Santo. Y es aquel que está basado en Jesucristo, en su evangelio, y su obra en el Calvario. Al escuchar la palabra de Cristo, y esto lo voy a repetir una vez más, al escuchar la genuina palabra de Dios, la fe viene a nuestras vidas. Y hermano, en esto yo hago énfasis porque hay muchos mensajes, hay mucha palabra, mucha enseñanza, que nada tiene que ver con la palabra de Cristo. Allá afuera se predica mucho, en las iglesias se enseña y se predica mucho, pero nada de eso tiene que ver con la palabra de Cristo. No en balde hay tan poca fe hoy día. Miren, yo he escuchado a ministros enseñar en las iglesias doctrinas y principios de religiones asiáticas y de la India, que están minadas con enseñanzas de demonios. He oído ministros enseñar esas mismas cosas en las iglesias. A mí me parece que no están leyendo la Biblia. A mí me parece que están leyendo los libros de esos lugares. A mí me parece que están escuchando a esos gurús de esos lugares, porque eso es lo que predican en sus iglesias. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea que la fe que salva, que libera, que nos acerca a Dios, que agrada a Dios, que nos hace recibir la vida de Dios, es creer en Cristo, es creer en el Evangelio de Cristo. Esa es la única fe que tiene valor, que posee la misma vida de Dios. Usted puede estar leyendo la Biblia, pero si no cree en Cristo, no entenderá la Biblia, no vendrá fe ninguna, ya que la fe viene solamente al escuchar el verdadero mensaje de la palabra de Dios, que es respaldado por el Espíritu Santo. Dios no respalda ni apoya todos los mensajes, ni todas las enseñanzas. Miren, hermanos, escuche bien esto. Ministro, usted que está ahí escuchando, si el Espíritu Santo detecta solo una infiltración de levadura, y usted sabe lo que yo estoy hablando cuando digo levadura, si el Espíritu Santo detecta solo una infiltración de levadura, retira inmediatamente su apoyo. El Espíritu Santo no apoyará ni respaldará nada que vaya más allá de lo que Cristo hizo en la cruz. Si yo les predico la Biblia, pero saco a Jesús, saco el Evangelio, saco al Salvador, saco al Redentor, no tendré fe ninguna. Mi fe será falsa, será meramente una filosofía, un pensamiento más, seré un fanático más de un libro. Eso será todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Siento que el Espíritu Santo está apoyando este mensaje. Siento que el Espíritu Santo está respaldando este estudio que les estoy dando. Miren, hermanos, hay mensajes del mundo que producen fe. Hay mensajes de las religiones falsas que producen fe. Pero ese tipo de fe produce muerte. Ese tipo de fe lo aparta de Dios.
Ese tipo de fe es de los demonios. Es una fe que no salva, es una fe que no tiene vida. Hay muchas personas en el mundo que tienen mucha fe y en esa fe logran grandes cosas humanas, pero no es la fe que habla la Biblia. Hay muchos que logran grandes negocios en los bienes raíces, que tienen mucho dinero en el banco, y algunos dicen, ¡wow, qué fe más grande! Eso no es fe de la Biblia, hermanos. Hay otros que han logrado grandes negocios y han alcanzado la cima del poder y del éxito y dicen, tengo una fe grande. Pero eso tampoco es la fe que habla la Biblia. La fe genuina que habla la Biblia es creer en el Hijo de Dios, es creer en el Evangelio, es creer en lo que hizo en la cruz por toda la humanidad. Miren, yo he conocido hombres y mujeres que son casi dueños del mundo, que logran y han logrado casi todo lo que se propongan. Sin embargo, están totalmente poseídos por demonios. Hermanos y hermanas, el ser exitosos en los negocios nada tiene que ver con la fe salvadora. Aunque la fe salvadora puede llevarte a ser exitoso en los negocios. El único propósito de la fe que habla la Biblia es para salvarte, es para unirte a Dios, es para que aprendas a vivir para Dios, es para hacerte una nueva criatura, es para que aprendas a buscarlo de arriba. Dios no te salva para hacerte exitoso en los negocios, aunque si Él desea lo puede hacer. Él te salva para librarte de la condenación eterna. Y es de suma importancia que yo aclare todo esto, porque he conocido ministros que han sido muy exitosos en los negocios, pero un total fracaso en la iglesia del Señor. No han logrado tener éxito en el ministerio. Sus vidas personales son un fracaso. Han logrado mucho materialmente, pero muy poco espiritualmente. Han logrado tener mucho dinero, pero no han alcanzado nada para el Señor. No se ha visto el fruto de la presencia de Dios en sus vidas. No se ha visto el respaldo de Dios en sus ministerios. Y entonces muchos piensan equivocadamente que la prosperidad financiera que ellos tienen es una prueba del apoyo de Dios. Escuche bien esto, hermano. Si fuéramos a juzgar los ministerios o las personas por la prosperidad financiera, tendríamos que incluir entonces como bendecido aún hasta el diablo. Porque la Biblia dice que el diablo es el dueño y el Dios de este sistema social. Si usted lee la Biblia, aprenderá que muchos de los siervos de Dios vivieron y sufrieron como nadie en este mundo. Si lee el libro de Hebreos, él nos enseña que muchos de ellos sufrieron burlas, azotes, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, cortados por la mitad con sierras, asesinados, andaban como fugitivos, pasaron necesidades, hambre, sed, fueron maltratados, se escondían en cuevas y en montañas, y eran hombres de Dios, y eran siervos de Dios, y tenían la fe verdadera. En ellos yo no veo ningún éxito humano, pero la fe de ellos
era más poderosa que la fe de muchos que andaban en palacios. Y el Espíritu Santo los registró en las Escrituras para la eternidad. Alabado sea el nombre de Jesús. También hubieron otros que no pasaron lo mismo, y esa fe de ellos en Dios hizo que conquistaran reinos, que hicieran justicia, y muchos alcanzaron lo que Dios les había prometido. Otros cerraron bocas de leones, apagaron las furias de las llamas, escaparon de la espada, sacaban fuerzas de la flaqueza, se mostraban valientes en las guerras, ponían en fuga ejércitos extranjeros. Otros fueron muertos a golpes. Sin embargo, ninguno de ellos obtuvo la promesa de experimentar como nosotros estamos experimentando al Mesías. Ninguno de ellos fue el templo del Espíritu Santo como somos nosotros hoy día. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo lo hacían por esa fe en el Mesías, en lo que Dios les había prometido. Y por eso lograron grandes cosas para Israel. Y muchos dieron sus vidas por esa misma fe. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Comprenden, hermanos, por qué es tan importante este tema que yo les estoy dando? Miren, los judíos, vamos a hablar de los judíos, creen en la Biblia, creen en el Antiguo Testamento, pero no creen en Jesús. Algunos, no digo todos, porque muchos están creyendo. Por lo tanto, al ellos no creer en Jesús, no reciben fe al escuchar la palabra de Dios. La fe que ellos tienen está en el pasado, está en lo antiguo, en lo viejo. Ya esa fe se ha envejecido. Es fe que no salva. La fe de ellos no es respaldada por el Espíritu de Dios, ya que al rechazar a Cristo y al Evangelio, se condenan por la eternidad. Hay muchos que me han dicho, hermano Calixto, los judíos son el pueblo de Dios. ¿Cómo usted habla así de ellos? Miren, hermanos, yo hablo con mucho respeto de los judíos y del pueblo de Dios, ya que fue a través de ellos que han venido todas las bendiciones. Ellos escribieron la Biblia, Jesucristo es judío, los apóstoles son judíos, los primeros cristianos todos eran judíos, los profetas judíos. Pero hermanos, tanto para el judío como para el gentil, no habrá salvación si no aceptan a Jesucristo. Aunque haya sido la pepa del queso, como dice mi pastor, seas quien seas, si no aceptas a Jesucristo, no hay salvación. Si no aceptas a Jesucristo, no tendrás fe. No tendrás la fe que agrada a Dios. No tendrás la fe que salva. Alabado sea el nombre de Dios. Para recibir fe al escuchar la palabra, tiene que estar involucrado Cristo. Es la única manera que la fe puede venir al escuchar la palabra de Dios. Cuando involucramos a Cristo, cuando involucramos al Mesías como el Redentor, como el Salvador del mundo, como el que se ofreció como un sacrificio a Dios en la cruz.
Hermanos y amigos, sin Cristo en el asunto es solo letra y la letra mata. Con Cristo en el asunto es espíritu y el espíritu vivifica y da vida. Entonces concluimos pues que la fe es por el oír la publicación, la predicación, la enseñanza del Evangelio de Jesucristo que produce fe, que produce fe. La fe no viene por oír cualquier cosa, sino por oír la palabra de Dios y de creer la palabra que respalda el Espíritu Santo. Cuando el predicador o el maestro está anclado en Cristo y la cruz, su predicación y enseñanza producirá fe en el oyente. Ese predicador o maestro está siendo respaldado por el Espíritu de Dios. Si predica a Cristo, si está viviendo para Cristo, si está anclado en la cruz. Si ese mismo predicador se sale de ahí a otras creencias, toda su inteligencia y conocimiento quedará sin fuerza, sin vida y sin el respaldo del Espíritu Santo. Todo lo que va a hablar será letra y una letra sin vida. Y esto yo lo veo a diario. Lo escucho a diario. Miren, yo recuerdo un testimonio. Había una conferencia y al terminar la conferencia, el predicador que iba a cerrar dijo: quiero recitar para terminar el Salmo 23. Y este hombre se puso desde el púlpito y empezó a decir, a recitar el Salmo 23. Todos ustedes se lo conocen. Y empezó ahí a hablarlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de corriente me pastoreará agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, él terminó y toda la congregación escuchó, aplaudió, oh, gloria a Dios. Y lo hizo con una elocuencia extraordinaria, con una finura extraordinaria. Pero al terminar él, había otro señor que estaba a la derecha y le dijo: ¿usted cree que también me permitiría para finalizar recitar el mismo salmo? Y el predicador le dijo: sí, como no, adelante. Y este señor, un hombre ungido por Dios a toda profundidad, empezó: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces empezó a recitar este salmo con tal profundidad que todos en la audiencia empezaron a llorar, empezaron a gemir, empezaron a arrodillarse, porque no es el que lo habla, sino de quien el Espíritu Santo respalde. Y el Espíritu Santo respaldó tanto a este segundo hombre recitando este salmo, que toda la congregación quedó impactada. Toda la congregación cayó de rodillas llorando, gimiendo, pidiéndole perdón a Dios, buscando el rostro de Dios, porque lo que hablaba estaba lleno de vida. Tenía la vida de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Los dos habían recitado la palabra de Dios. Los dos estaban diciendo lo correcto. Pero en una fuente había vida y en la otra fuente
no había vida. El único mensaje y palabra que respalda el Espíritu Santo es el que involucra a Cristo. El Espíritu Santo no respalda ningún otro mensaje en el mundo. Y hay muchos mensajes y hay muchas palabras. Fíjense que el contexto de Romanos habla de aquellos que anuncian el Evangelio. Y ya después, al final de esta declaración, nos explica cómo viene la fe verdadera. Así que yo hago una pregunta. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo es la palabra de Dios. Así que si aceptamos la Biblia y a Cristo como la palabra de Dios, tenemos en nuestras manos la fuente por la cual viene la fe. La fe viene también al oír algún predicador o maestro que ha aceptado a Jesús y está lleno del Espíritu Santo, predicando el glorioso evangelio de Cristo, que está viviendo el glorioso evangelio de Jesucristo, que tiene fe en el Hijo de Dios y vive para el Hijo de Dios. Ahora bien, si usted no acepta la Biblia y a Cristo como la palabra de Dios, entonces no hay otra fuente por la cual usted pueda adquirir fe. No hay otra fuente. El apóstol enseña que hay muchos que van a escuchar el mensaje correcto, al predicador ungido, el predicador enviado por Dios, y así no creerán. El mensaje de Dios produce fe para salvación si creemos. Pero si no creemos, produce rechazo, muerte espiritual, maldición, rebeldía, ira, contrariedad y perdición. Se pierde la persona y se va al infierno por haber rechazado el mensaje de vida. O sea que el mensaje del Evangelio produce vida para los que creen, pero a la vez muerte para los que lo rechazan. Aquellos que rechazan a Cristo y a su Evangelio, el corazón de ellos se endurece para perdición. Y esto es un rechazo voluntario, por orgullo, por no ser humilde, por no dar a torcer el brazo, por no reconocer que estamos errados, por religiosos, por fanáticos, por testarudos, por obstinados, por la mucha filosofía, por la rebeldía en el corazón, por la mucha letra moderna, por la ciencia moderna. Hay muchos que no creen en la palabra de Dios por lo que dice la ciencia moderna. Y esta fue la ignorancia de Israel, que era una ignorancia voluntaria. Miren, yo he conocido a personas que me dicen, así nací y así creían mis abuelos y mis padres y así me quedo. Yo les he predicado a católicos y me han dicho, yo soy católico y católico me quedo. ¿Por qué? Porque están siguiendo las tradiciones, lo que vieron a sus padres hacer. Aunque sus padres hayan estado equivocados, quieren seguir e imitar las memorias de sus padres o de sus abuelos. Y todo esto que yo les he enseñado, lo podemos aprender del pueblo de Israel. El apóstol Pablo nos enseña este mismo asunto en Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 21. El pueblo de Israel como nación no se salvó
por querer servir a Dios a su forma y no de acuerdo a lo establecido por Dios. Claro que muchos han sido salvos, pero como individuos, uno aquí, otro allá, pero como nación en general han rechazado el plan de Dios. ¿Quiere usted tener fe? ¿Quiere usted crecer en la fe? Lea la Biblia, pero como fuente principal Jesucristo y su obra en el Calvario. Y cuando usted tiene su fe en Jesucristo y en su obra en el Calvario, el Espíritu Santo lo respalda, lo ayuda, lo fortalece, lo guía, viene a su vida y empieza a construirlo. Alabado sea su nombre. Empieza a fluir en su vida como ríos de agua viva. Alabado sea su nombre. Y entonces su fe crece. Su fe se hace fuerte. Y podemos vivir para Dios. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Este es el tema de hoy, el estudio de hoy. En el próximo estudio vamos a aprender qué significa oír. Cómo yo puedo oír lo que la Biblia tiene que decirme. Dios los bendiga a todos y que tengan un maravilloso día. Amén.